¿Qué tal? Con el gusto de saludarles. El CECITE Plantel Pachuca, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, Plantel Pachuca, pues les da la más cordial bienvenida a esta primera sesión en el semestre del programa Involúcrate, que son pláticas, conferencias, charlas que tenemos con los padres de familia y que nos da mucho gusto que hoy padres de familia de tercer semestre nos acompañen. Muchas gracias por su presencia. También agradecemos a nuestras autoridades, sobre todo a nuestro director, el maestro Obdulio Martínez Morales, por permitirnos tener este espacio dentro del plantel para poder trabajar estos programas y estas pláticas que vamos a tener con ustedes, padres de familia. Muchas gracias. También sabemos que hay alumnos que nos acompañan. Muchas gracias por estar el día de hoy eh, en esta charla que vamos a tener. Es bien importante el poder trabajar este tema o estos temas que vamos a ver a continuación. El área de orientación educativa trabaja desde la parte eh, individual, grupal, el área de orientación educativa está integrada por psicólogos y dentro de esta área trabajamos desde la parte grupal, desde la atención individual, socioemocional en general, y podemos ir trabajando ciertas situaciones que pueden, o factores de riesgo incluso, o trabajar una formación integral en nuestros alumnos, en nuestros jóvenes adolescentes, ¿no? Es importante poder trabajar todos estos aspectos para que el alumno tenga una formación integral y esto impacte en el desarrollo de su educación media superior. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, vamos a empezar con este tema que el día de hoy hemos preparado y que, bueno, es importante que podamos ir conociendo y que lo hemos denominado riesgos en la adolescencia y señales de alerta. Es importante entender primero a qué le llamamos riesgos. Los riesgos son aquellos factores circunstanciales, pueden ser circunstanciales, es decir, del medio donde se desarrollan, pueden ser socioemocionales, pueden ser familiares, riesgos físicos y de salud, riesgos que pueden impactar y que pueden permear en los jóvenes, de tal forma que no tengan una educación integral o que puedan llegar incluso a afectar su desarrollo en la educación media superior, causando incluso la baja, ¿no? O que no, el abandono de sus estudios, o cuestiones incluso más fuertes que eso, como alguna dependencia, alguna situación de salud. Estos riesgos que se presentan, que son específicos, como lo decimos de la adolescencia, van a mostrar señales de alerta. Antes de poder avanzar y de poder entender esta parte, debemos de entender precisamente que los riesgos dentro del adolescente los vamos a encontrar de dos formas. Y los vamos a poder atacar de dos formas. Una, cuando es prevención, es decir, cuando estos riesgos son solo latentes, que pueden caer, el adolescente puede caer en estos, aunque todavía no está dentro de, o pueden ser ya en la intervención, es decir, prevención o intervención. Cuando llamamos, ya veíamos prevención, pero cuando llamamos intervención, cuando el adolescente ya no es un factor de riesgo, ya es una realidad en él. Ya este riesgo ya lo tiene. Por poner un ejemplo, tenemos un consumo de sustancia, ya aquí lo que vamos a hacer es intervenir. Ya no hablamos de prevenir porque ya no hay nada que prevenir, sino ya es una intervención. Saber que como comunidad escolar tenemos todos un rol en estas situaciones. Pues nosotros, desde el área de orientación educativa, el padre de familia en el acompañamiento y educación de sus hijos, y los adolescentes desde los alumnos, desde la decisión, ¿no? En algún momento escuchaba que se decía que la educación es tripartita y esto es una realidad y por eso hoy estamos trabajando en este programa Involúcrate, ¿no? Porque la responsabilidad del factor educativo o de la institución educativa, docentes, directivos, personal de apoyo, etcétera, la responsabilidad que tienen los padres dentro de esta educación y la responsabilidad de los hijos, por eso es tripartita, pero en estos riesgos, pues bueno, todos vamos a hacer equipo para empujar hacia combatir estos riesgos que pueden permear en la educación de sus hijos, de nuestros hijos, pero sobre todo que pueden, pues quizás en algún momento disminuir su capacidad para continuar con su educación media superior. Y esto es bien importante. Y entonces estos riesgos, estos factores que van a estar presentes, hay que entenderlos. ¿Qué son entonces? Ya lo decíamos que eran los riesgos y que van a estar presentes, ¿no? Para llegar a los riesgos,
¿qué atacan esos riesgos? O qué es lo que van a permear en el adolescente? Bueno, empezamos con una definición que nos dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es salud? ¿Qué es salud? Dice la organización, la OMS, que la salud es el estado total de bienestar físico, social, mental, y hoy, ya en día, le agregan y espiritual, ¿no? En general, la salud, y no solo la ausencia, perdón, no solo la ausencia de enfermedad. En general, la OMS nos dice que la salud es un estado de bienestar. Cuando hay factores que ya no permiten que tengamos ese estado de bienestar, entonces ya estamos hablando que hay algo que está permeando en esa situación. Entonces, bien importante el poder entender que estos factores van a permitir no tener a chicos saludables, ¿no? Que van a atacar su salud, porque ya veíamos que no solo es la ausencia de enfermedad física, es decir, no tengo ningún malestar, no estoy enfermo, no, tengo alguna situación de depresión, no tengo una salud óptima, o tengo hábitos de vida riesgosos, como no una buena alimentación, el consumo de, por ejemplo, de cigarro, etcétera, etcétera. Quiere decir que tengo algún factor de riesgo que no me permite estar en un estado total de bienestar o en un estado total de salud, ¿no? Entonces, habrá que trabajar esos riesgos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que estos son los riesgos como más frecuentes en los adolescentes y también son los más destacables en nuestro país. Consumo de sustancias, dependencia, sustancias tanto legales como ilegales, ¿no? Llámese alguna sustancia tóxica o llámese cigarro y alcohol, ¿no? Pero también dentro de esto dependencias a relaciones nocivas, que ahorita lo vamos a ver. También nos dice que enfermedades infecciosas, tanto de transmisión sexual como otro tipo de enfermedades infecciosas, no exactamente de transmisión sexual, sino pueden ser un factor de riesgo. Hoy hablamos de infecciones, hoy hablamos también de pandemia, hoy hablamos de muchas cosas y que también puede llegar a ser un factor de riesgo. También nos dice la Organización Mundial de la Salud que la violencia es uno de los factores también que atacan a la salud de nuestros chicos y accidentes también es un alto indicativo y desnutrición y obesidad. Y uno también de los factores, nos faltó aquí en la presentación, pero es la salud mental. Vamos entendiendo que entonces estos factores nos van a permitir tener, o más bien nos van a limitar para ciertos desarrollo integral. ¿A qué le llamamos un desarrollo integral? El poder trabajar todas las áreas de nuestra vida. Si yo pusiera, no sé, un muñeco en estos momentos de algún personaje, eh, el que ustedes se traigan a la mente, no importa, pero un personaje, y yo le quitara un brazo de ese personaje, seguramente ese muñeco ya no sería igual. Le falta un brazo, ya no es ese muñeco. Entonces le lo vuelvo a integrar y vuelvo a hacer. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Tenemos bastantes áreas de nuestra vida, ¿no? El área personal, el área familiar, interpersonal, de relaciones de amistad, de noviazgo, el área laboral, el área académica, bastantes áreas. Y tenemos que trabajar en todas esas áreas para que digamos que tenemos una formación o que somos personas integrales. Trabajamos todas las áreas de nuestra vida. Y entonces es bien importante entender estos factores de riesgo. Eh, para los chicos que nos ven, que bueno, si nos ven chicos, muchas gracias por estar aquí, para los padres de familia también, entender que estos riesgos van a permear y van a limitar el desarrollo de los alumnos. Tal pareciera que dijéramos, bueno, no pasa nada, una copa es una copa, un cigarro es un cigarro, y después esto lleva a otras cosas. Cuando existe una dependencia a sustancias, ¿no? Legales o ilegales, no nos permite trabajar y estar conscientes. Cuando hay esta dependencia, existe una obnubilización de la conciencia, es decir, no estamos 100% conscientes de lo que está pasando, ¿no? Es que no pasa nada, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, pues, cierta droga puede ser medicinal. No, de ninguna forma.
¿Qué hacen las drogas? Las drogas, tanto legales como ilegales, lo que hacen es entrar a nuestro sistema consciente y entrar a nuestro sistema fisiológico y liberar ciertos neurotransmisores que normalmente tenemos un límite o una nivelación. Al liberar esos neurotransmisores ya no estamos nivelados en lo que sentimos. Por lo tanto, no es benéfico porque posteriormente nuestro sistema fisiológico se va deteriorando. Tenemos también ahí un sistema dopaminérgico que ya, impulsado por dopamina, que ya en otro momento lo vamos a decir, que cuando no está cuando consumimos sustancias no está debidamente regularizado, ¿no? Cuando la dopamina regula muchas situaciones y muchas de las emociones en las cuales tenemos todos los días, y cuando esto no está regulado, cuando este factor de riesgo se vuelve presente en nosotros, no hay una regulación y podemos tener una serie de situaciones, incluso deficiencias en nuestras conductas. Pasa desde cualquier consumo, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte. También la mayoría de las sustancias de consumo, legales e ilegales, pueden llegar a dañar nuestro sistema neuronal, nuestro sistema de sinapsis, etcétera, etcétera, ¿no? E insisto, en otro momento podríamos platicar más a fondo de eso, pero que puede llegar a dañar estas partes y que son un factor de riesgo. Eh, Enfermedades infecciosas, también relacionadas incluso muchas de ellas con el consumo de sustancias, pero también desde transmisión sexual, por no tener una sexualidad responsable y una ejecución de esta, ¿no? Por no usar incluso ciertos factores de prevención que pueden ayudarme a tener una vida sana y saludable. Pero también en estas enfermedades, incluso no infecciosas, porque también forman parte, no tener hábitos de vida saludable, ¿no? Eh, Consumir ciertas sustancias, pero más allá de eso, tener factores como de obesidad, tener ciertos factores de una alimentación no sana, una vida sedentaria. Y dentro de esto, vamos a incluir la salud mental. ¿Y qué es también la salud mental? El no poder o a veces no trabajamos en esta parte de un bienestar mental. Eh, ¿Qué le llamamos salud mental? Cuando el ser humano tiene la capacidad resolutiva y consciente para poder actuar social, emocional, laboralmente, puede tener esa capacidad resolutiva, es decir, resolver problemáticas que la vida le pone y también aportar socialmente hacia los demás, que puede que esa persona está en todas sus facultades para poder hacer aportaciones sociales y aportaciones a su vida. Eso es salud mental. Cuando existen factores de riesgo que ya no permiten ser una persona que tenga esa capacidad de resolver, que ya no hay una funcionalidad, habría que checar esa parte, ¿no? Bueno, otro factor de riesgo dentro de esto también es la violencia, y la violencia que vivimos en general, puede ser desde nuestras casas, puede ser desde nuestras realidades, y que pueden ser factores de violencia que se presentan en la vida y que tenemos que disminuir y aprender a trabajar las emociones, valorar, trabajar las emociones, no controlarlas. A veces decimos, es que controla las emociones. Las emociones que no se controlan, se liberan. Aquellas que se controlan se reprimen y salen después de otra forma más peligrosa incluso. Entonces, trabajar esa parte. Los accidentes, es bien importante hablar de esto en nuestros adolescentes, que es un factor de riesgo. ¿A qué le llamamos accidentes? Pueden ser automovilísticos, desde motocicletas, coches y demás, que aquí habría que entender cuál es el factor de responsabilidad. Si un adolescente debería de estar teniendo la capacidad resolutiva o la capacidad económica de manejar un coche, o resolutiva le llamamos, si ocurre un accidente, vas a tener la solvencia para poder manejarlo. Alguien me decía, es que yo ya trabajo, ¿no? Bueno, sí, y eso y está bien, y ya me compré un coche, pero lo que hay que considerar en este factor de riesgo no es el que sí tengo para comprarme un coche, sino el que sí voy a tener para solventar lo que pase después de ese accidente. A veces tomamos decisiones que son factores de riesgo pensando que porque con el hecho de que tengamos en ese momento la capacidad de haber comprado un coche, una motocicleta además,
podríamos tener la capacidad de resolver ese accidente, pero quizás no. O sea, quizás tuve la capacidad adquisitiva económica de comprar en ese momento un coche, pero si sucede un accidente, voy a tener esa capacidad para solventarlo, o mi familia tendrá esa capacidad para solventarlo. Y es muy importante pensar en estos riesgos que después no nos metan en un problema mayor, ¿no? Y no nada más accidentes en ese sentido, ¿no? Sino en muchos de los casos que pueden llegar a ser graves, y con, pues desenlaces incluso mortales, ¿no? Y tener mucho cuidado. Y otro de los factores que también nos dice la OMS, es la desnutrición y la obesidad. Lo regresábamos desde la salud, desde donde decíamos enfermedades infecciosas y no infecciosas, y que la obesidad es una enfermedad y que puede llegar a ser por falta de hábitos no saludables, ¿no? O no tener una verdadera alimentación. O puede llegar a ser también, perdón, por situaciones económicas, pero regularmente que podríamos trabajar incluso en esa situación. Por eso es bien importante el poder tener una comunicación asertiva, eh, y poder saber en esta comunicación. Ya planteábamos como la principal parte de qué son esos factores de riesgo que pueden llegar a tener, pero cómo detectar esos factores de riesgo. Bueno, es bien importante que como padres de familia y también como los chicos que nos ven, poder tener una comunicación asertiva con los padres. Eh, eh, Hay veces que dicen, pues psicólogo, yo debo de ser amigo de mis hijos. No, no, por supuesto no estoy diciendo eso. Los padres son padres, los amigos ocupan un rol, los padres ocupan otro rol, los docentes ocupamos otro rol, y cada quien va ocupando su rol que le corresponde, pero sí tener una comunicación asertiva donde sepamos y podamos trabajar. ¿Por qué, si me estás viendo, chico, joven, adolescente, por qué yo tengo que tener a veces me da pena contar ciertas situaciones, pero ¿por qué tengo que tener una comunicación? Porque va a haber momentos en que quizás yo ya no pueda resolver, pero si mis padres tienen conocimiento, me van a poder ayudar y acompañar. Y como padre de familia, la comunicación asertiva, es importante tener esa comunicación para saber cómo trabajar. Sí, va a haber momentos en que quizás tenga que haber una amonestación, un regaño, incluso consecuencia de lo que estamos haciendo, un castigo, lo digo para los chicos, y los padres de familia tengan que asumir esa parte, tengan que ejecutar alguna sanción por esto, pero es importante. ¿Por qué? Porque después, si no hay una comunicación, si no sabemos en qué andan metidos nuestros hijos, después puede ser una situación compleja. ¿Cómo ayudarte, chico, a salir de algo que no tenemos conocimiento, ¿no? Entonces es bien importante que sepa y que tengas esa comunicación, cómo te desarrollas, cómo se desarrollan mis hijos. Una vez un colega conferencista decía una frase que no nada más la ocupa él, la han ocupado varios conferencistas o varias personas, pero que es una realidad, quizás choteada o no, pero que es una realidad. En ese momento preguntaban, ¿sabes? En estos momentos, ¿dónde está tu hijo? Y yo decía, uy, ¿no? Dime 4 cosas que le gustan a tu hijo. Uy, dime 4 o 5 nombres de los amigos de tus hijos, pero que sean verdaderamente los amigos de tus hijos, ¿no? Esta comunicación asertiva. Y también expresar y saber entender a nuestros hijos cuando con sus emociones, incluso con su alegría o con su dolor, nos quieren expresar. Eso es comunicación asertiva. ¿Qué es asertividad? Incluso le podemos agregar también inteligencia emocional. Decía Goleman en su libro de inteligencia emocional de edición del 94, que, bueno, la inteligencia emocional era poder, y que es casi lo mismo que asertividad, es poder decir las personas o liberar la emoción con las personas en el momento adecuado, con la persona también adecuada, por la situación adecuada, ¿no? Eh, en el momento correcto, quizás, en esta parte. Y ser asertivo es decir las cosas sin ofender, sin lastimar, directas, adecuadas con la persona que tiene que saberlas. Es decir, tampoco se trata de que le vaya contando mi vida a todo el mundo, pero sí a mis padres. Y también ser asertivos con mis hijos, tener una buena comunicación. Y esto es bien importante para esa familia, para detectar factores de riesgo que pueda llegar a tener mis hijos. Pues, la comunicación, tener una comunicación abierta. Yo sé que a veces llegamos medio cansados del trabajo o tenemos muchas cosas que pensar,
pero es bien importante poder hacer esta relación. Eh, Dentro de la psicología sabemos que hay algo que se llaman redes de apoyo. Y si nuestros hijos en estos factores de riesgo saben que tienen una red de apoyo donde contar con nosotros, vamos a poder resolver la problemática emocional, social y demás. Pero que sepan nuestros hijos que tienen un lugar a donde llegar y que aunque sí pueden llevarse un castigo, una amonestación, una sanción, pero que vamos a estar ahí para ese apoyo, ¿no? Que obviamente tendrá sus consecuencias, ¿no? Que obviamente va a llegar el momento en que no siempre quiere decir que siempre vayamos a estar resolviéndolo, porque eso tampoco se trata de resolver la vida a los hijos, no. Cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus propios actos, pero sí apoyarlos en estos factores de riesgo y tratar de orientarlos, ¿no? En los factores de riesgo. Eh, por ejemplo, no necesitas consumir ninguna sustancia para disfrutar de la vida, ¿no? Y enseñar a que podamos disfrutar de la vida desde muchas perspectivas sin tener que consumir nada. Saber cuando te sientas mal, pues decírmelo. Si estás en un factor o no tienes un hábito de vida, lo vamos a platicar, ¿no? Y entre todos vamos a hacer una estrategia. Juntos podemos hacer ejercicio, además. Es bien importante que entendamos esto. Vamos a ver para esta parte un video, un segundito, eh, que podamos entender para esta parte de la comunicación asertiva y la detección también de riesgos en nuestros hijos. Un segundo. Mm, Bueno, les voy a pedir que a continuación podamos ver este video que vamos a presentar. Bien, escuchémoslo y pongamos mucha atención.
Súper importante ver cómo en este proceso, eh, bueno, involucran emociones, involucran muchas situaciones, pero ver cómo en este proceso, eh, y en el video nos muestra poder brindar de recursos emocionales a nuestros hijos para poder, para que ellos tengan cómo reaccionar ante los factores de riesgo o ante las problemáticas que la vida les va poniendo, ¿no? Lo veíamos de distintas formas, no solo la obligación, cumplir con la obligación, sino tratar de fortalecer. Si uno se decoloraba, el otro también, y no había esa reacción. Y juntos logran resolver esa problemática como familia, como padre e hijo, y pueden llegar a resolver esa problemática y a brindar recursos. Esto es bien importante. Una vez que detectamos los factores de riesgo que nuestros hijos pueden llegar a tener, o chicos, si me estás viendo, los factores de riesgo que puedes llegar a tener, fortalecerse con recursos emocionales, ¿no? Ser asertivos en la comunicación, pero también tener recursos emocionales para saber brindar eso. A veces dejamos pasar por alto lo que significa un abrazo entre padre e hijo, pero que puede fortalecer una comunicación asertiva que también puede, pero también fortalecer en los límites. Si a veces no tenemos límites en casa o en nuestra vida cotidiana, y no quiere decir que solo sea responsabilidad de los padres de familia, los límites, también nosotros debemos de saber autolimitarnos en ciertas situaciones, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, qué sí me hace bien, qué no me hace bien. No me refiero a limitarme en lo que quiero hacer o en triunfar, limitarme o saber hasta dónde puedo llegar con cierta situación, ¿no? Yo sé que si le entro a este tipo de conducta de riesgo, puedo yo tener una consecuencia, mejor no le entro, ¿no? Poder ir entendiendo esta parte y brindar, insisto, de esos recursos donde uno puede decir no, ¿no? Eh, eh, una frase de un chico que una vez me lo dijo, eh, después de un proceso que me encantó muchísimo, que él decía, aprendí que ya no quiero tener conductas de riesgo porque sé que hay alguien que me está esperando en mi casa y que son mis padres, y que lo que quiero es llegar y abrazarlos y poderme sentar a tomar un café en casa, merendar con ellos y platicar de lo que pasó en la vida. Y me decía él, en el lenguaje de los chavos que lo dice, ¿no? Con un momento de esos se te reinicia la vida, ¿no? Y dices, bueno, esos recursos, el saber que puedo llegar a casa y que puedo tener eso, y que puedo estar bien, y que puedo platicar, y que puedo tener ese momento enorme, o que sé que el sábado voy a estar en familia, o el domingo, o no sé, esos recursos emocionales van a ayudar a proteger contra los factores de riesgo. Y esto es bien importante, porque esos factores de riesgo van a permanecer latentes, pero si yo brindo de recursos, esos recursos van a ayudar a que sepa afrontar el afrontamiento contra esos factores. Me va a ayudar a tomar la decisión si quiero o no dejar eso que no me está ayudando, ¿no? O ese factor de riesgo, o eso que me está presentando la vida. Podrá haber personas que me presenten conductas, que me presenten el consumo de sustancias, relaciones nocivas, relaciones destructivas, violencia y demás, pero si tengo un recurso emocional que diga, no me conviene porque sé que si yo le entro a esto, puedo perder esto tan valioso que tengo, ¿no? Eh, y qué es lo más valioso que cada uno tenemos nosotros mismos. Más allá de lo demás, el proyecto más importante, ¿no? También alguien decía, alguien me dio esto, nada más me dieron una de estas que se llama vida y la tengo que aprovechar, ¿no? Cuidar, sí, pero también vivirla, y vivirla con responsabilidad y con muchas cosas ante estos factores de riesgo y saber. Es importante saber también detectar estos factores de riesgo, ¿sale? Es bien importante. Bueno, y continuando con esto, eh, pues en esa comunicación asertiva, saber escuchar también es bien importante. Como padres, ¿en qué momento voy a saber escuchar también a mis hijos, ¿no? Y tener esa detección y signos. Es bien importante que podamos llegar a este punto, detección y signos de alerta. ¿Cómo puedo detectar en casa? ¿Cómo puedo detectar incluso en mí mismo ciertos, bueno, una máxima de la psicología es cuando algo ya es constante y persistente, es que ya hay una situación. Es decir, si algo está afectando mi funcionalidad también, que ya no me permite estar tranquilo y en paz, y que ya cambió mi conducta cotidiana, que ya no soy funcional y que ya, insisto, es constante y permanente, adelante. Ejemplo, puedo estar un día triste y al otro día pues ya no pasó por el clima, porque algo me pasó ese día, no hay problema, al otro día me levanto y estoy bien. Pero si noto ciertos cambios,
es importante entender estos cambios. Ojo con esto, en casa es bien importante. Si noto cambios en mis hijos, como cambios constantes y permanentes, no nos alarmemos a lo primero que veamos, pero llevo una semana y veo que ya no está, o ya llevo un tiempo constante y permanente, o persistente, perdón, no está comiendo mi hijo, ¿no? O sea, pero ya cambió sus hábitos alimenticios, ya no come, lo veo que duerme mucho, ya no se quiere bañar, eh, algo está pasando, o lo noto muy preocupado todo el día, disperso, distante, ¿no? Eh, Habrá quien me diga, es que mi hijo siempre es distraído todos los días. Bueno, por eso decimos que cambie la conducta cotidiana, que se modifique en eso cotidiano que puedo llegar a tener. eh, a veces los signos o lo que vemos son gritos de ayuda, porque cuando la boca no puede gritar, el cuerpo lo expresa, ¿no? Cambiamos síntomas corporales, signos, lenguaje corporal, hay una retracción, vemos que siempre estamos así, estar tensos, son signos y síntomas de alerta que me están diciendo, ¿no? Que puedo cambiar. Es importante sentarnos, ¿no? Ante esta situación. A veces no siempre lo que se diga o no siempre lo vamos a expresar. Y toco un punto que también es un factor de riesgo. A veces cuando decimos sobre el suicidio, decimos, es que quien se va a suicidar no lo va a decir. No, eso no lo sabemos. Puede estártelo diciendo simplemente y puede hacerlo. Por eso, cuando al primer signo de alerta, hay que acompañar, hay que estar presentes y en muchas de las ocasiones buscar ayuda profesional, psicológica y en muchos de los casos, si es necesaria, médica o psiquiátrica, ¿no? Estar en ese punto, acercarnos. Chicos, si tú me ves en este sentido y sientes una situación de alerta, situación de alerta, perdón, o de riesgo, acercarte con tus padres de familia o acercarte al área de orientación educativa. Siempre les digo en broma, ¿no? Así ven que tenemos que, no, yo con el psicólogo Ariel no quiero porque, o con el psicólogo me da como desconfianza, tiene cara de maleante. Luego les digo, bueno, entonces voy, o tiene cara de gruñón, como en otros momentos me lo han dicho. Bueno, no hay problema, me acerco a otro de los psicólogos, pero nunca trato de guardar y reprimir eso que traigo. Es bien importante esta parte, ¿eh? Lo decíamos, todo lo que se reprime, y sobre todo cuando hay factores de riesgo, es como ese globo que inflamos y en algún momento, si no le sacamos el aire, va a reventar, como la olla de presión. Entonces, bien importante, chicos, si me estás viendo también tú, poder hablar con tus padres o con nosotros, con quien gustes, pero no guardar eso que traes, ¿no? Y si tienes alguna duda, pues acercarte. Es válido preguntar y es válido tener dudas. Y como padres de familia, estar atentos a esos signos, a esos síntomas que van manifestando, pero a esas palabras que nuestros hijos pueden ayudar, ¿no? El aislamiento social, es decir, de momento estoy acostumbrado a convivir con las personas y de momento me aíslo, ¿no? Hay quien diga, no, mi hijo siempre está aislado, ¿no? O sea, no soy mucho de convivir, sí convivo normalmente, pero pues la mayoría de las partes me gusta estar. Bueno, habría que checar, pero siempre que hay un aislamiento profundo, es decir, que ya no quiero platicar con nadie, que ya estoy encerrado, también puede ser un signo de alerta. Insisto, cuando esto sea constante y permanente y sea distinto a la vida cotidiana, ¿no? O sea, que ya hubo un cambio en nuestras vidas, habrá que, habrá que verlo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, buscar ayuda. Estamos nosotros a la orden en el área de orientación educativa y si no, buscar algunas instituciones o acercarnos a nosotros y también nosotros podremos decirles en qué instituciones nos podemos apoyar. Esto es bien importante. Una vez que detectamos y que tenemos signos y síntomas y que ya sabemos que nuestro hijo puede estar en un factor de riesgo o que ya está dentro de poder acercar y pedir ayuda, ¿no? Y si aún no está, pero sabemos que está ese factor de riesgo latente ahí, ¿no? Que está cierta situación que sé que le puede llegar a afectar, bueno, intervenir o prevenir, más bien no intervenir, prevenir, y si no, buscar ayuda para esa prevención. Es importante que una vez que tengamos esto, bueno, sepamos acompañar. Es bien importante acompañar a nuestros hijos desde varias perspectivas. Insisto, con lo que tengamos. Podrá haber alguna consecuencia de los actos, sí, pero primero lo importante es arropar y sacar de ese factor de riesgo. Ya habrá que aplicar la conducta o perdón, el
por la consecuencia del acto, o quizás una reprimenda o demás, cuando ya no haya riesgo. Mientras hay riesgo, primero hay que resolver el riesgo y luego ya educaremos. ¿Cómo? Con una sanción, con una plática, con una reprimenda, con lo que haya que ver. Pero primero hay que sacar de ese factor de riesgo y posteriormente ya continuar con la enseñanza, ¿no? Con una reprimenda o lo que tengamos que hacer. Bueno, desde la perspectiva, esto es más o menos lo que podemos platicar. Vamos a ir teniendo, insisto, momentos más propicios para esto. Vamos a tener otras pláticas. Nuevamente, insisto, vayamos acercándonos. Para cerrar, recapitular, primero es saber los factores de riesgo y identificarlos. De lo que decíamos, puede ser físico, de salud mental, emocional y demás. Dos, poder brindar tener comunicación asertiva con nuestros hijos, tener comunicación, poder detectar, ser observadores, eso se me pasaba, ser observadores en todo, ¿no? No ser, pues, absorberlos y querer estar siempre sobre nuestros hijos, no, pero sí también estar enterados de lo que puede llegar a pasar con nuestros hijos, darles su espacio y su libertad, porque eso es bien importante, pero eso no quiere decir que no estemos presentes en la vida y que no nos hagamos desde la responsabilidad que nos toca y que ellos también asuman su propia responsabilidad. Brindar de recursos emocionales para que nuestros hijos sepan enfrentar esas situaciones que la vida les va presentando, los factores de riesgo en eso. Detectar esos, una vez que observa esos síntomas o signos que pueden llegar, que cambian la cotidianidad de la vida de mi hijo, que cambian, que puedo observar que ya no es lo mismo, que ha cambiado incluso sus hábitos de vida, que ya no son tan saludables, bueno, poder hablar primero y si no, solicitar ayuda. En cualquier momento, pues nosotros también estamos a la orden en el área de orientación educativa. Soy el psicólogo Ariel Rafael Villano Méndez, responsable del área de orientación, y también está en el turno de la tarde también responsable del área el psicólogo Noé. Con cualquiera de los dos o por cualquiera de los psicólogos, de los orientadores que hay en el área, poder acercarse si gustan una orientación o poder brindar de alguna forma alguna orientación, estaremos para servirles. De antemano, muchas gracias. Agradezco infinitamente el favor de su atención y que hayan estado en este momento y en esta plática para poder eh, intervenir y entre todos hacer equipo para la formación integral de los chicos. Insisto, lo que más queremos es que ellos realicen sus sueños. Muchas gracias, estamos a la orden. Nos vemos en un mes con una nueva sesión del programa Involúcrate. Les deseo que todos se encuentren infinitamente bien. Los mejores deseos para ustedes y para sus familias. Un abrazo, hasta luego.